Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro refugio seguro para todo lo relacionado con el romance, el drama y sí, lo habéis adivinado, las series turcas que nos hacen suspirar. ¿Os habéis sentido alguna vez un poco cínicos con el amor? ¿Creéis que ya lo habéis visto todo en términos de historias románticas? Pues hoy, estoy aquí para desafiar esa creencia. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y sobre todo, la inquebrantable fe en el amor. Hoy vamos a explorar series turcas que te harán volver a creer en el amor, que te recordarán la magia de las conexiones genuinas y que te robarán el corazón, una escena a la vez. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, quiero pedirles a todos, y especialmente a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Sí. Haz clic en ese botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos con recomendaciones de series, análisis profundos y chismes jugosos del mundo del entretenimiento turco. Me ayudarías un montón y me harías muy feliz. Ahora sí, empecemos. La primera serie que quiero presentarles, y creo que es un excelente punto de partida para reavivar la llama del amor, es Erkenci o como se conoce en algunos lugares, Pájaro Madrugador. Esta serie es una explosión de energía juvenil, optimismo y una química absolutamente palpable entre los protagonistas. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y aventurera que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo independiente y espíritu libre que regresa a Estambul para ayudar a su padre. Lo que comienza como una confusión y un juego de identidades equivocadas, pronto se convierte en una historia de amor llena de desafíos, obstáculos y, sobre todo, una conexión profunda que los transforma a ambos. ¿Por qué te hará creer en el amor? Porque muestra la belleza de encontrar a alguien que te acepta tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, y que te inspira a ser la mejor versión de ti mismo. Además, la banda sonora es preciosa y la cinematografía te transporta directamente a las calles de Estambul. Es una serie refrescante, divertida y genuinamente conmovedora. Para profundizar un poco más en Erkenci, es importante destacar la evolución de los personajes de Sanem y Can. Sanem al principio es una chica ingenua y un poco torpe, pero con un corazón enorme y una creatividad desbordante. Su encuentro con Can la impulsa a salir de su zona de confort, a perseguir sus sueños y a descubrir su propio potencial. Can, por su parte, es un hombre que aparentemente lo tiene todo: éxito, belleza y libertad. Sin embargo, en el fondo se siente solo y busca algo más significativo en su vida. Sanem le enseña a valorar las pequeñas cosas, a conectar con sus emociones y a abrir su corazón al amor. La serie también explora temas como la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. Los personajes secundarios como Leyla y Emre también tienen sus propias historias de amor y desamor, que añaden profundidad y riqueza a la trama. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y es uno de los principales motivos del éxito de la serie. Sus interpretaciones son auténticas y conmovedoras, y te hacen sentir cada emoción que experimentan sus personajes. Ahora, si buscas algo con un poco más de intensidad y un toque de drama, te recomiendo Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, cuenta la historia de Hayat, una joven que se ve obligada a mentir para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre exitoso, pero también frío y distante. Como se imaginarán, la relación entre Hayat y Murat comienza con el pie izquierdo, llena de malentendidos y conflictos. Sin embargo, a medida que se van conociendo, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban y que, a pesar de sus diferencias, existe una atracción irresistible entre ellos. ¿Qué hace que esta serie sea especial? La dinámica entre los protagonistas es increíblemente adictiva. Su relación evoluciona de una manera muy natural y te permite ver cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas. Además, los personajes secundarios son muy divertidos y añaden una capa extra de entretenimiento a la historia. Preparaos para reír, llorar y suspirar con cada capítulo. En Aşk Laftan Anlamaz, la mentira inicial de Hayat crea una tensión constante y un conflicto moral que impulsa la trama. La serie explora temas como la honestidad, la confianza y el perdón. A medida que Hayat y Murat se enamoran, deben enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y decidir si están dispuestos a luchar por su amor. La serie también destaca la importancia de la autenticidad y la aceptación de uno mismo.
Hayat, a pesar de su mentira, es una joven trabajadora, ambiciosa y con un gran sentido del humor. Murat, a pesar de su frialdad inicial, es un hombre leal, protector y con un gran corazón. La serie te enseña que no importa quién seas o de dónde vengas, el amor puede encontrarte si te permites ser vulnerable y auténtico. Ander Zel y Burak Deniz tienen una química explosiva en la pantalla y sus interpretaciones son convincentes y emotivas. La serie también cuenta con una banda sonora pegadiza y una fotografía atractiva que te sumerge en el mundo de la moda y el diseño. Si lo tuyo son las historias de amor más maduras y reflexivas, entonces te recomiendo Silla Bellazazk o Amor en blanco y negro. Esta serie es diferente a las demás porque explora el amor desde una perspectiva mucho más oscura y compleja. La historia se centra en Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío y despiadado, para salvar la vida de su hermano. Como se imaginarán, su relación comienza siendo un matrimonio forzado, lleno de desconfianza y resentimiento. Sin embargo, a medida que van pasando tiempo juntos, Asl empieza a ver la humanidad que se esconde detrás de la fachada de Ferhat, y Ferhat se siente atraído por la bondad y la compasión de Asl. ¿Por qué esta serie te hará creer en el amor? Porque demuestra que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros, que puede transformar a las personas y que puede darles una razón para vivir. Es una serie intensa, dramática y profundamente conmovedora. La actuación de los protagonistas es excepcional y la historia te atrapa desde el primer minuto. Silla Bellazazk es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la redención y el poder del amor para cambiar vidas. La serie explora temas como la violencia, la venganza, el trauma y la búsqueda de la identidad. Asl se convierte en la luz en la oscuridad de Ferhat, mostrándole un camino hacia la sanación y el perdón. Ferhat, a su vez, protege a Al de los peligros que la rodean y le enseña a ser fuerte y a defender sus convicciones. La serie te demuestra que el amor no siempre es fácil, que puede ser doloroso y desafiante, pero que siempre vale la pena luchar por él. Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay ofrecen interpretaciones magistrales, transmitiendo la complejidad emocional de sus personajes con gran sensibilidad y profundidad. La serie tiene una atmósfera sombría y misteriosa que te mantiene en tensión constante y una banda sonora melancólica que te llega al corazón. Para los que buscan una historia con un toque de cuento de hadas moderno, les presento Her Yerdesen, o Tú estás en todas partes. Esta serie es una comedia romántica ligera y encantadora que cuenta la historia de Demir y Selin, dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a compartir la misma casa después de comprarla sin saber el uno del otro. Demir es un arquitecto exitoso, pero también muy organizado y estructurado. Selin, por otro lado, es una diseñadora de interiores creativa y espontánea. Como se imaginarán, la convivencia entre Demir y Selin es un caos total al principio. Sin embargo, a medida que van pasando tiempo juntos, descubren que sus diferencias son complementarias y que se necesitan mutuamente para ser felices. ¿Qué tiene de especial esta serie? La química entre los protagonistas es innegable. Su relación es divertida, tierna y llena de momentos entrañables. Además, la serie tiene un ambiente muy positivo y optimista que te hace sentir bien por dentro. Es perfecta para verla cuando necesitas una dosis de alegría y esperanza. Her Yerdesen es una serie que celebra la individualidad y la aceptación de las diferencias. Demir aprende a ser más flexible y a disfrutar de la espontaneidad, mientras que Selin aprende a ser más organizada y a valorar la estructura. La serie te enseña que el amor puede encontrarte en los lugares más inesperados y que a veces las personas más diferentes son las que mejor te complementan. La serie también destaca la importancia de la comunicación y el compromiso en una relación. Demir y Selin deben aprender a superar sus diferencias y a trabajar juntos para construir un futuro en común. Furkan Andia y Buke Pusat tienen una química natural y encantadora y sus interpretaciones son frescas y divertidas. La serie tiene una banda sonora alegre y contagiosa y una estética colorida y moderna que te transporta a un mundo de ensueño. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Medcezir. Esta serie, que es una adaptación de la serie estadounidense de OC, es una historia de amor y superación personal que te llegará al corazón. La historia se centra en Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado rico y poderoso después de ser arrestado por robar un coche. Yaman se traslada a vivir a una lujosa mansión en la costa y empieza a asistir a una escuela privada, donde conoce a Mira, una joven rica y popular que está comprometida con otro chico.
Como se imaginarán, la relación entre Yaman y Mira está llena de obstáculos y desafíos, pero a pesar de todo, el amor que sienten el uno por el otro es inquebrantable. ¿Por qué te hará creer en el amor? Porque muestra que el amor puede superar cualquier barrera, ya sea social, económica o personal. Es una serie emocionante, dramática y muy adictiva. Te enganchará desde el primer capítulo y te hará sentir como si fueras parte de la historia. Medcezir es una serie que te hace reflexionar sobre las diferencias sociales, la desigualdad y las oportunidades. Yaman debe adaptarse a un nuevo mundo y superar los prejuicios de la gente que lo rodea. Mira, por su parte, debe luchar contra las expectativas de su familia y seguir su corazón. La serie te enseña que el amor no conoce fronteras y que puede unir a personas de diferentes orígenes y clases sociales. La serie también destaca la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. Yaman y Mira encuentran consuelo y fortaleza en sus amigos, que los ayudan a superar los obstáculos que se les presentan. Aatayul Usoy y Serine y Sarkaya tienen una química intensa y apasionada y sus interpretaciones son conmovedoras y auténticas. La serie tiene una banda sonora emotiva y una fotografía impresionante que te transporta a la costa turca. Y bien, llegamos al final de nuestro viaje por las series turcas que te harán volver a creer en el amor. Hemos explorado historias llenas de pasión, drama, humor y, sobre todo, la inquebrantable fe en las conexiones genuinas. Desde el romance juvenil y optimista de Erkencikus hasta la intensidad oscura y compleja de Siyabe Yazask, pasando por la comedia romántica ligera y encantadora de Ger Yerdesen y la historia de superación personal de Medcezir, hemos visto que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y que puede transformar a las personas de maneras inimaginables. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas series. Sé que tienen un montón de opciones de entretenimiento, pero estas series turcas tienen algo especial, algo que te atrapa y te hace sentir vivo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero de corazón que les haya gustado y que les haya servido de inspiración para volver a creer en el amor. Me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención y si tienen alguna otra recomendación para compartir. Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.